pedagógica con curso de ascenso docente y concretamente vamos a trabajar sobre el ambiente en el aula. El grupo Faro Educativo, que es el que nos está patrocinando en estos momentos, el cual pues agradezco las posibilidades que nos han regalado para poder participar con ustedes en este evento. Parto de una premisa en donde en un ambiente escolar sano, las paredes no solo resguardan conocimiento, sino que respiran empatía, escuchan comprensión y hablan de un futuro donde cada estudiante se sienta verdaderamente valorado y capaz de crecer. Es una frase, es una oración en las cuales pues nos invitan y los invito a que ese ambiente escolar en donde nosotros como docentes, como coordinadores, como rectores, como directivos o como comunidad educativa, hagamos de nuestro quehacer una práctica donde se respire precisamente la comprensión y que podamos preparar a nuestros estudiantes para ese futuro cercano. ¿Quién les habla? Se llama Elizabeth Castro Pertús. Soy licenciada en Ciencias Sociales, Económicas y Políticas, especialista en proyectos en desarrollo, abogada, magíster en educación, directivo docente por más de 30 años. He sido coordinadora, rectora en encargo, secretaria de educación en la entidad territorial certificada de Malambo, consultor, asesora en temas de convivencia y de resignificación de los manuales de convivencia. Por lo tanto, pues es un placer poder compartir con todos ustedes este espacio de reflexión, de retroalimentación, porque ustedes también pues tienen la posibilidad de interactuar y compartir con nosotros estos momentos. Quiero traerles a colisión esta publicación de la revista Semana. Entre el 5 y el 12 de mayo comenzó a publicar la revista Semana y en sus publicaciones decía que Colombia es uno de los países con el mayor número de casos de acoso escolar en los colegios, 41.500 casos reportados según una ONG internacional. Impresionante que nosotros hoy, que Colombia esté catalogado como uno de los países con mayor acoso escolar. El 5 de junio, exactamente, si mal no estoy, hace unos días, nos vimos también enmarcados en una noticia en donde un niño de 11 años jugando fútbol sintió dolor de cabeza y falleció. Ahora bien, ¿cómo nosotros, como docentes, nos preparamos o estamos listos para gestionar desde el aula las situaciones, las diferentes situaciones que se presentan en nuestro quehacer diario y en nuestro diario vivir como docentes? Por eso estamos aquí, porque necesitamos conocer de cerca cuáles son todos esos ambientes jurídicos, qué es lo que nos trae la ley 1620, qué es lo que nos dice la resignificación del manual de convivencia, qué nos están diciendo las diferentes sentencias de la Corte Constitucional. Y la resolución 025-624 del 29 de diciembre del 2023 nos trae 4 criterios en los cuales van a ser evaluados los docentes del 1278 para ascender al escalafón o para reubicación salarial. Y los 4 contextos me llevan a que el primero es el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente. El segundo es la reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica. El tercero es la praxis pedagógica y el cuarto, ambiente en el aula. Es en este último donde nos vamos a detener y donde vamos a interactuar desde 2 frentes diferentes, desde 2 componentes. Uno es las relaciones docente-estudiante. Para ello, hay unos aspectos por evaluar. ¿Y cuáles son esos aspectos? Si existe un clima de aula en el cual predomina un ambiente de respeto y comunicación asertiva y dialógica. Si el docente de secundaria toma decisiones en el aula acordes con las situaciones y necesidades que surgen en el desarrollo de su práctica. Y en el componente de dinámica del aula, el docente de secundaria en su práctica evidencia una estructura formativa y la organización de los momentos de clase, acordes con la propuesta del aula del docente.
Ahora bien, ¿existen normas de comportamiento y convivencia y se cumplen en el aula? Bueno, estos son los aspectos que de una manera casuística el Ministerio de Educación Nacional estará realizando a todos los docentes que van a presentar esta prueba y que hoy el Grupo Faro, fíjense que ha hecho toda una colección de temas y no solamente esto, sino que hay unos simulacros, hay una casuística, hay unas preguntas que ya tienen dispuestas para poder ayudarles a ustedes, porque no cabe duda que hay más de 10,000 docentes listos para presentar esta prueba. Ahora bien, ¿cuántos van a quedar? Por eso ustedes hoy están aquí preparándose, a pesar de estas horas de la noche. Para ello, lo primero que debemos hacer es pasar una mirada por la ley 1620 del 2013 y su ruta de atención integral. Yo he considerado que la ley 1620 es un sistema de alertas tempranas que nos previene de situaciones jurídicas en las cuales nos podemos ver inmersos. Para ello debemos conocer la ley, interpretarla jurídicamente, porque a veces la leemos, pero no la interpretamos de manera jurídica, sino que la leemos como nosotros pues hacemos una lectura formal. Pero ella tiene 6 capítulos, 40 artículos y crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar en el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos y además previene y mitiga la violencia escolar. Los aspectos destacados de esta norma tenemos que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, asume a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes como sujetos de derecho, es decir, los derechos de los niños prevalecen sobre cualquier otro derecho. En una puesta en escena donde esté involucrado un adulto y un niño, siempre el niño se le va a aplicar la norma favorable a él. Se fundamenta en la dignidad humana, en el ser, en la persona. Cuenta con unos principios que irrigan sus contenidos. Es decir, que nosotros desde el PEI, desde los manuales de convivencia, desde la autoevaluación institucional que se hace en la Semana de Desarrollo Institucional, estamos trabajando el tema de la ley 1620. Para ello, también establece responsabilidad entre las instituciones educativas, la familia, la sociedad y Estado. Esto es coherente con el artículo 67 de la Constitución Política que nos dice que la familia, la sociedad y el Estado son los responsables de la educación de los niños. Obliga a incorporar en sus contenidos a la planeación general en la escuela mediante modificaciones al proyecto educativo institucional. Por ejemplo, una de las sentencias de la Corte Constitucional que habla sobre el happy brownie o el brownie con marihuana, a la niña la desescolarizaron, la mandaron para la casa para que terminara sus estudios con clases virtuales o por WhatsApp, pero ¿qué dice la Corte? Que se le violentó el debido proceso. ¿Por qué? Porque en el PI y en el manual de convivencia no aparece insertado un currículo online o un currículo digital o unas clases que estén completamente insertadas utilizando los medios tecnológicos. De ahí pues que se cae este proceso cuando no lo tenemos insertado en el PEI, cuando no está en el manual de convivencia. Es decir, que todos esos proyectos que nos puedan prevenir situaciones deben estar aquí en el PEI, en su manual de convivencia y por ende deben estar en su plan de mejoramiento escolar. Posibilita identificar e incluir en los manuales de convivencia nuevas formas y alternativas para incentivar la convivencia pacífica en la escuela. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del diálogo, a través de los mecanismos alternativos de solución de conflicto, a través del perdón, del restablecimiento del derecho, de la reparación del daño. Y mucho más adelante vamos a mirar cómo cada situación nos permite actuar en el caso de docentes de secundaria. Visibiliza a la familia en el proceso formativo. En días pasados, el Ministerio de Educación Nacional socializó la Alianza Escuela-Familia. Atribuye responsabilidades a los medios de comunicación en la labor formativa, sobre todo en el componente de promoción. Tiene en cuenta las estrategias pedagógicas. Miren que el Ministerio hoy valora, estimula y pueden presentarse en los foros educativos, ya sean distritales, municipales, departamentales o nacionales, aquellas experiencias significativas que vamos a tener
en este proceso. Crea como herramientas el Sistema Nacional de Convivencia Escolar mediante el SUICE y la Ruta de Atención Integral, que tiene sus componentes de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento. Su ámbito de aplicación se extiende a todos los establecimientos educativos oficiales y no oficiales del territorio nacional. Promueve las alianzas institucionales e intersectoriales. Aquí las alianzas se pueden promover con las universidades, con las cajas de compensación familiar. Fíjense que el niño que falleció hace días, decían las profesoras que ellos llamaron a la ambulancia y que la ambulancia llegó 15 minutos después. Y dice, no hay enfermería. Pero esta es una de las alianzas que como institución debemos hacer con las ambulancias, con el sector salud, con la EPS cerca, con el hospital que esté más cerca. Todo ello debe estar consagrado también en un directorio actualizado que tengamos a la mano en caso de una emergencia. Asume la importancia de los contextos en la ocurrencia de las situaciones conflictivas o de violencias. ¿Y cómo así de los contextos? Debemos partir de qué tenemos en el aula. Por ejemplo, nosotros en la primera semana de desarrollo institucional hacemos un diagnóstico de cuántos estudiantes son migrantes, cuántos vienen de la violencia, del conflicto armado, cuántos viven con papá, cuántos viven con padrastro, cuántos niños son abandonados, cuántos niños vienen siendo maltratados aún. Es decir, yo puedo hacer un diagnóstico y con base en mi diagnóstico, con base en el contexto, también si en mi contexto pues existen los límites invisibles, si hay problemas de pandillas, etcétera. Que todo esto, esa lectura de contexto me va a dar también, digamos, como nos va a dar a todos nosotros ideas de cómo iniciar nuestro trabajo ya concreto en el aula, ya el trabajo en el cual nosotros podamos iniciar para trabajar en el aula. Ahora bien, ok. Bueno, lo que sí es cierto es que debemos estar muy atentos a todos estos lineamientos que nos está dando la ley 1620 y que se materializa precisamente con estos temas que desde el mismo título de la ley 1620 nos los está dando, como es los derechos humanos, como son los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, esto es mientras Carlos va organizando la diapositiva, vamos conversando al respecto para mitigar y para minimizar la violencia escolar, pero también para minimizar el embarazo en adolescentes o a temprana edad. Y no solamente son estos ejes temáticos que nos está dando la norma para nosotros trabajarlos al interior del aula, sino que todo lo contrario, dentro del componente de prevención vamos a encontrar que hay 7 proyectos preventivos que las sentencias de la Corte Constitucional nos están diciendo que llevemos a cabo. Y decíamos que se materializa precisamente en esos ejes temáticos, en el de convivencia escolar, en el de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, prevenir y mitigar la violencia escolar, prevenir y mitigar el embarazo a temprana edad. Y este Sistema Nacional de Convivencia Escolar que está a nivel nacional y que tiene una función específica, como es la de articular acciones a nivel nacional, emitir lineamientos nacionales, la corresponsabilidad en vigilancia del sistema, en especial de los comités territoriales y la priorización de temas a partir de diagnósticos. Además, hay todo un kit de trabajo en Colombia Aprende y hay unas orientaciones del Ministerio de Educación Nacional que también les vamos a dejar al final de estas presentaciones. A nivel distrital, municipal, departamental, de acuerdo a la entidad territorial certificada, las funciones que tienen son fortalecer el funcionamiento de... No se escucha. Sí no se escucha nada. Sí, sí se está escuchando. Ok, porque alguien colocó que no se escucha. Bueno, como entidad territorial certificada, fortalecer el funcionamiento de los comités territoriales adscritos a su jurisdicción y la activación de comités escolares de convivencia, así como la elaboración de acciones de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento en el territorio. Fíjense que este es un deber de las secretarías de educación municipal, distrital o departamental, hacer seguimiento, capacitarnos, hacer acciones de promoción, de prevención, pero aquí a veces nos quedamos cortos, porque muchas veces la capacitación va dirigida al rector o coordinador, pero a su vez
es poco lo que multiplicamos a nuestros docentes o a nuestros estudiantes o padres de familia. Y la idea es que se multiplique y que se dé a conocer con todos los docentes. A nivel institucional encontramos entonces los comités escolares de convivencia que deben liderar estrategias que mejoren la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Son los comités escolares los que lideran, los que orientan el proceso de resignificación de los manuales de convivencia, que desarrollan acciones de promoción, prevención, atención y seguimiento. Y además, algo muy importante, que lo hace el rector, y es registrar ante el Sistema Unificado de Información todas esas situaciones que se nos presentan al interior de las instituciones, sobre todo con el embarazo de adolescentes, con el tema del uso de consumo de sustancias psicoactivas y con el abuso sexual. El Sistema Nacional de Convivencia Escolar nos brinda a las instituciones 3 herramientas para nosotros hacer el debido proceso internamente. Y una de esas herramientas es precisamente el SUICE. Es ese sistema de información que nos dice cómo está la violencia a nivel de Colombia, cómo está la violencia en mi región, cómo están las agresiones, cómo se está, cuántas niñas en embarazo tenemos o no tenemos. La otra herramienta es la ruta de atención integral con sus componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento. Y la tercera herramienta son los convenios. Importantes los convenios, sobre todo que nosotros podemos hacer convenios con las diferentes universidades y que cada colegio debería tener un grupo de primeros auxilios psicológicos que pueda atender de primera mano cualquier situación que se presente con nuestros estudiantes. La que sigue, Carlos. De ahí, pues, que es importante estas alianzas, que es importante los acuerdos, que es importante que nosotros tengamos un directorio de actores que tienen que ver con la convivencia escolar. Ahora, esta es una de los criterios a evaluar. Existe un clima de aula en el cual predomina un ambiente de respeto y comunicación asertiva y dialógica, y está en el componente de relaciones docente-estudiantes. Ahora bien, si usted mira la guía 49, Chaus en el 2012, nos dice que hay unos procesos que se pueden desarrollar y que los desarrolla el equipo docente para fortalecer la convivencia escolar y que cada persona tiene un estilo diferente. Usted como docente tiene un estilo, tiene una forma de relacionarse con los estudiantes, tiene una forma de presentar su práctica pedagógica y que además en esa clase que usted prepara y que usted la hace de manera especial y específica, debe incluir el desarrollo de competencias ciudadanas basados en el respeto, en la empatía, en la solidaridad, en la comprensión, así como construir ambientes de aprendizaje democráticos, participativos. Por ejemplo, nosotros al inicio del año escolar hacemos una lluvia de ideas, hacemos un debate sobre los acuerdos de aula. Cada salón de clase, cada director de grupo, en los primeros días, cuando iniciamos el año escolar, todos estábamos trabajando en las ideas, en el debate de los acuerdos de aula. Y conjuntamente con los estudiantes elaboramos los acuerdos, los discutíamos, hicimos un listado que inicialmente se fueron anotando esa lluvia de ideas en el tablero. Posteriormente se les colocó en la bitácora de los estudiantes, se hicieron carteles, se mandan a las agendas virtuales, se cuelgan en los blogs, porque nosotros necesitamos que nuestros estudiantes participen. Pero si dentro de los acuerdos usted tiene que los celulares, mientras trabajamos, deben estar en silencio, a menos que haya una actividad dirigida con el uso de los celulares, y que mientras estamos trabajando deben estar en silencio y nadie va a contestar el celular. Pero si usted como docente le suena su teléfono, no lo tiene en silencio y lo contesta, automáticamente rompe ese acuerdo que está realizando con su estudiante. Por eso es importante que nosotros también participemos de estos acuerdos y que nos comprometamos conjuntamente con los estudiantes a cumplirlo. Recordemos que nosotros somos modelos y referentes para nuestros niños. Las iniciativas y proyectos. Decíamos que la Corte Constitucional nos trae 7 proyectos obligatorios preventivos, como son el tema del uso de consumo de sustancias psicoactivas. Otro de los proyectos es sobre las conductas suicidas, la prevención a conductas suicidas, la prevención al tema del abuso y el acoso sexual. Nos trae sobre la comunicación asertiva, sobre el uso debido de los celulares,
un colegio decía, bueno, yo tengo un programa anti-bullying. Exactamente. Ahí estamos frente a esas situaciones que usted mira que en su institución se está dando. Ahí iniciamos los proyectos pedagógicos preventivos e iniciativas que tengamos como docentes. La que sigue, Carlos. Es importante que todos los docentes, primero que tengamos claridad sobre los aspectos fundamentales y destacados de la Ley 1620, pero también de la ruta de atención integral y en el componente de promoción. ¿Pero qué es promoción? ¿Qué es promoción? Promoción es publicitar, es dar a conocer, es sensibilizar, es socializar. ¿Y qué es lo que vamos a publicitar y a socializar? Precisamente todo lo del manual de convivencia, todo lo que nos trae la ley 1620 y su decreto reglamentario, algunos apartes de las situaciones. Eso lo debemos promocionar, lo debemos dar a conocer, debemos generar debates con los padres de familia, con los estudiantes, a través del blog del colegio, a través de las redes sociales, a través de TikTok. Es decir, si nosotros cumplimos con este componente de promoción, lo más probable es que vamos a tener niños informados, padres de familia que saben cómo es este proceso. Ahora, si como institución yo el día que matriculo a mi estudiante no le entrego el manual de convivencia, si en las primeras semanas de trabajo no socializo el manual de convivencia, ya ahí estoy faltando a ese debido proceso, porque ahí podrían denunciarme y podría estar inmerso en prevaricato por omisión, conociendo la norma, conociendo de que yo debo entregar mi manual de convivencia, que debo publicitarlo, que debo socializarlo, no lo hago, automáticamente estoy cayendo en errores con el debido proceso. Inmediatamente ya estoy inmerso en un problema. Ahora bien, para el tema de promoción, fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar es muy importante, con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Pero veamos cómo estas actividades de promoción vamos a trabajarlas. Y ya les decía, a través de carteles, a través de la emisora, etcétera. La que sigue, Carlos. Es importante este componente porque desde ahí me da la tranquilidad de que todos lo conocen. Ahora, ¿pero qué acciones podemos realizar? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo dentro de la institución en el tema de promoción? El tema de desarrollo socioemocional. Para ello, los invito a mirar ese paso a paso de la estrategia de formación de competencias socioemocionales en la educación secundaria y media que el Ministerio de Educación nos tiene. Ahí les dejo el link para que usted pueda revisar ese documento. El involucramiento parental, el decreto 459 del 2024, que recientemente el Ministerio socializó la alianza Escuela-Familia. Ministerio de Educación Nacional también está dando orientaciones acerca del tiempo escolar de calidad. ¿Y cómo lo está haciendo? A través de las jornadas únicas, a través de los centros de interés como la huerta escolar, como el equipo de danza, como el grupo de las bandas, como el juego del ajedrez, como los clubes de lectura, etcétera. Ya las instituciones miran cómo van a, si tienen la jornada única, es una parte, pero si no tiene jornada única, puede hacer jornadas extendidas con centros de intereses en los cuales los niños puedan participar de este tiempo escolar de calidad. En cuanto a la educación integral en sexualidad, la ley 1146 del 2007 es clara. Nos obliga a colocar la cátedra de educación sexual. Por ejemplo, en el colegio donde yo laboro, encontramos que ese diagnóstico inicial nos llevó a que 3 niñas estaban embarazadas, teníamos 3 niñas paridas, teníamos unos niños que les gustaba jugar y que a retos y desafíos, donde ves a Julano, abraza a Sutano, coge a Perencejo, y ese era como unos juegos de reto y desafío. Pero también tenían otro juego y que rayar el carro. Es decir, pasaban sobre las niñas, la frotaban y ahí tuvimos. Otro de los diagnósticos que encontramos en el colegio es que encontramos un gran número de niñas ya con relaciones sexuales a temprana edad, con niñas de 14 años que ya las estaban visitando otros niños. Y bueno, o sea, como institución debemos tomar una decisión de acuerdo a nuestro contexto. Una de las cosas importantes es precisamente el proyecto de educación integral en sexualidad. El artículo 7 de la Constitución Política reconoce y valora la diversidad. Aquí en la diversidad también tendríamos que hacer un reconocimiento
para aquellos niños que son afrodescendientes, que son de las etnias, que son de las comunidades LGBTI, que son diversos. Es decir, aquí les damos entrada a la diversidad. El estilo de vida saludable como un derecho fundamental del ser humano, sobre el autoconocimiento y sobre los hábitos alimenticios. Es importante. Y de ahí, pues, que también los programas de alimentación escolar deben estar acompañados sobre este estilo de vida saludable. Y por último, tenemos la participación estudiantil consagrada en la Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentario el 1860. ¿Cómo participan los estudiantes? Con las elecciones de personero estudiantil, de contralor, los representantes al consejo directivo, los representantes al consejo académico, los representantes al consejo de padres, al consejo de estudiantes, y lo hacen de manera participativa y democrática, y esto pues debe estar consagrado en su proyecto de gobierno escolar y democracia. De ahí pues que son acciones de promoción que se pueden trabajar con cualquiera de las situaciones que se dan en la institución. La que sigue, Carlos. ¿Por qué es importante fortalecer los entornos en los que interactúan las niñas, niños y adolescentes para que logren desarrollar? Bueno, aquí está el gran reto y está el gran desafío como docentes. ¿Cómo fortalecemos estos entornos para que haya conocimiento, comportamientos y actitudes para ejercer derechos, para ser personas democráticas e inclusivas, que valoren y respeten la diversidad étnica, cultural, religiosa, el género, la discapacidad, las altas capacidades, la identidad de orientación sexual y el origen geográfico de las personas? ¿Cómo fortalecemos los entornos para los comportamientos y actitudes para el cuidado de sí mismo, de los otros y de lo otro? Fortalecer su sexualidad, su salud mental y sus hábitos de vida saludable. Aquí en el autocuidado, decirle a nuestros niños cuáles son esas partes íntimas y cuáles son esas partes públicas. El autocuidado, los hábitos de vida, y también nos va a tocar trabajar los hábitos de sueño, porque hoy nuestros niños llegan a veces a dormir al aula porque se acuestan tarde, porque tienen un trastorno también de sueño y porque también hay que atenderlos. Y cómo fortalecer los entornos para los conocimientos, actitudes y comportamientos para generar conciencia ambiental, cuidado de los recursos naturales y la biodiversidad, y modificación de los hábitos de consumo para mitigar los impactos del cambio climático y otros daños ambientales. Conocimientos y actitudes y comportamientos para innovar, emprender y continuar proyectos que potencien sus elecciones de vida e incidencia social. Ahora, todos estos conocimientos, todo este entorno tiene que ser conjuntamente. Solos no podemos. Aquí tiene que ser con la interacción de los comités escolares de convivencia, con las directivas del colegio, con los padres de familia. Es decir, este es un problema de todos. Y entre todos podemos llegar a tener entornos para que sea una convivencia positiva. La que sigue, Carlos. Bueno, en cuanto a que este desarrollo emocional contribuye con los entornos escolares, ¿cómo lo hacemos? Hombre, contribuye con climas de aula más positivos, mejores relaciones entre pares y entre actores de la comunidad educativa. Ahora, los climas de aprendizaje más positivos influyen en mejores desempeños académicos y, por tanto, aportan a la permanencia escolar. Fíjense que una de las cosas que tiene la secuela o las consecuencias del acoso escolar, de la depresión, de la angustia, de la conducta suicida, es precisamente la no permanencia de los estudiantes. Tienden a desertar de los colegios. Nosotros en los últimos días hemos tenido varias deserciones por el tema de las extorsiones y de las amenazas. Pero mira cómo estos ambientes que no son positivos para nuestros estudiantes también los están llevando a que deserten del colegio. Contribuyen en la toma de decisiones informales en diversos momentos de la vida y, por tanto, ayuda a desarrollar hábitos de vida saludables, mejorar la salud mental y prevenir riesgos como la violencia sexual, el consumo, el suicidio y la discriminación. Además, contribuye en la toma de decisiones en el tránsito de la media a la educación terciaria, fortalece la democracia y contribuye con los comportamientos cívicos y la transparencia. En el caso nuestro, cuando iniciamos, precisamente es importante esas 2-3 primeras semanas de clase, porque aquí con ese diagnóstico nosotros también trabajamos habilidades socioemocionales. Todos los directores de grupo se les explicó primero
cuáles eran las habilidades que íbamos a trabajar, como la empatía, como la apertura a la diversidad y como la autorregulación. Y fueron 3 temas que trabajamos durante las 2 primeras semanas. Es importante ese trabajo inicial. De ahí pues que los invito a que ahora que regresemos, que retornemos al aula, partamos de esos diagnósticos, de esos acuerdos de aulas, porque también venimos de una semana de desarrollo institucional. La que sigue, Carlos. Otro de los componentes es la prevención, que es en la prevención, ¿cómo se conjuga? Si la promoción es dar publicidad, la prevención son precisamente a través de proyectos pedagógicos. Y decía que la Corte Constitucional nos está llamando a que esos proyectos preventivos tengan que ver con lo que le sucede a su contexto. Si mi contexto, el problema es de educación sexual, entonces uno de los proyectos prioritarios es el de educación sexual. Pero si en mi contexto lo que tengo son, por ejemplo, los límites invisibles, el tema de las amenazas, el tema de la extorsión, entonces tengo que buscar un proyecto pedagógico que me lleve a los mecanismos alternativos de solución de conflicto, que me lleve a la mediación. Pero si mi proyecto o mis estudiantes están practicando el cutting, entran en depresión, están siendo agredidos, el tema del matoneo, del ciberbullying. Entonces yo debo también hacer campañas y programas anti-bullying o anti-matoneo, o debo atender la prevención de la violencia escolar en todas sus facetas. El componente de atención, ya aquí el componente de atención es cuando tenemos la situación, ya cuando hablamos de los presuntos delitos, cuando ya tenemos al niño abusado sexualmente, cuando ya tenemos el tema del microtráfico, que es diferente al que consume la sustancia psicoactiva. Porque si yo tengo un niño que consume sustancia psicoactiva y en el componente de atención, yo lo que debo hacer es remitirlo para atención en salud física y mental, porque este niño, dice la Organización Mundial de la Salud, que está enfermo y que se le debe desintoxicar, rehabilitar y resocializar y luego darle el restablecimiento de los derechos, que es diferente al que hace el microtráfico. Entonces, una cosa es el que consume y otra cosa es el que trafica la droga. El que trafica la droga ya sí está inmerso en un presunto delito. El tema del abuso sexual, del acoso sexual, lo mismo que la injuria y la calumnia también son parte. ¿Por qué? Porque yo no puedo afirmar lo que no puedo probar. Por eso hablamos de la presunción. Por eso decimos que nosotros no somos jueces ni somos fiscales. Como docentes, ¿qué hacemos? Detectamos, identificamos y remitimos, y ahora vamos a mirar un poco acerca de las responsabilidades que tenemos como docentes. La que sigue. Vamos a echar una mirada a las diferentes situaciones que también es importante que usted como docente tenga claridad. Ahora, estas situaciones deben estar contempladas en su manual de convivencia. Iniciamos con las situaciones tipo 1, que son las situaciones manejadas inadecuadamente. Son situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Pero es aquí donde usted docente debe prestarle mucha atención, porque la sentencia 252 del 2023, que le da lecciones a las instituciones educativas, ha dicho lo siguiente, que si usted como docente no sabe gestionar, no es diligente frente a una situación que se presente en su aula y este niño viene siendo acosado, viene siendo maltratado y usted no se da cuenta, este niño cae en depresión, tiene una ideación suicida, se autolesiona, entonces nosotros vamos a responder si no somos diligentes, si no atendemos el caso de manera oportuna, de manera rápida, si no identificamos y transmitimos. Aquí hay que tener, aquí es donde nosotros debemos actuar directamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dame la siguiente diapositiva. Lo primero que debemos hacer es clasificar la falta. La que sigue, clasificamos la falta. Esta clasificación de falta debe hacerse mediante consenso, porque lo otro es que el manual de convivencia tiene 2 bloques, uno de consenso y uno que es netamente jurídico. En el tema del protocolo de atención a las situaciones, dame la anterior. La anterior me está clasificando las faltas. Y fíjense que aquí clasificamos las faltas desde 4 puntos de vista. Uno, clasificamos la falta con afectación a sí mismo, como por ejemplo, llegó tarde al colegio.
con afectación a otros miembros de la comunidad. Es decir, que discutió o está maltratando o le jala el cabello o le cogió la libreta y se la rompió al otro niño. Pero también con afectación al grupo y al proceso académico. Interrumpe la clase, no deja dar la clase, siempre se sale de la clase, es decir, afecta su proceso académico y luego hay una afectación al entorno cuando, por ejemplo, le tira piedras al árbol de mango, cuando maltrata a las maticas. Es decir, tenemos una clasificación de faltas y esta clasificación de faltas debe estar inmersa en los manuales de convivencia. Este es uno de los puntos que debemos hacer en consenso y que tiene un debido proceso. El debido proceso me lleva a un protocolo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la mediación, lo vamos a hacer con el diálogo, con los mecanismos de solución de conflicto. ¿Cómo lo hago yo? Por ejemplo, si yo tengo un estudiante en mi salón de clases que comienza a tirar bolas de papel, hacen bolitas de papel y estas bolitas de papel a veces le colocan piedras, le colocan piedras, le colocan semillas de mango, le colocan semillas y comienzan a tirárselas unos a otros. Si yo tengo esa situación en el salón de clase, yo debo suspender mi clase y comenzar a atender. Primero, un diálogo con los que están involucrados en ese proceso. Dialogar con ellos. Ajá, ¿ustedes creen que esto es sano? ¿Por qué denme una respuesta? ¿Por qué están dañando las libretas? ¿Usted sabe cuánto le cuesta a su papá o a su mamá comprar los materiales de estudio? ¿Usted sabe cómo se elabora el papel? Es decir, genero un debate, genero un diálogo con ellos. Después de ya llevarlos a que ellos se sensibilicen frente al problema que tenemos, que es la tirada de las bolas de papel, e inmediatamente yo entro a hacer unos compromisos. Bueno, ¿a qué nos vamos a comprometer como grupo? Primero, que vamos a cuidar las libretas, no las vamos a dañar porque eso cuesta plática. Segundo, vamos a hacer una investigación acerca de dónde proviene el papel. Tercero, vamos a hacer unos ensayos. Cuarto, elaboremos unos carteles. Quinto, busquemos una papelera. Sexto, es decir, yo puedo hacer una serie de compromisos, pero también puedo hacer acciones restaurativas. Puedo hablar con la psicoorientadora y que la psicoorientadora me dé un taller sobre los niños, cómo deben cuidar los niños el medio ambiente, en este caso, cómo deben cuidar sus útiles, cómo deben cuidar los útiles de los demás, cómo deben cuidar es su salón de clase para que no dañen, por ejemplo, el televisor o para que no dañen las sillas, etcétera. Entonces ahí estoy trabajando con el debido proceso. Pero esta clasificación de la falta de las situaciones tipo 1 debo tener absoluta claridad y deben estar inmersas en el manual de convivencia y deben haber sido socializadas con los niños. Vayamos a ver cuál es el protocolo. Sigue, Carlos, el protocolo que me lleva a esto con el debido proceso. Y este protocolo de la situación tipo 1, la que sigue Carlos, me está diciendo que tengo dos formas de hacerlo. Uno, de manera inmediata, enseguida, inmediatamente cuando se hace la falta. Y dos, de manera mediata. Cuando lo hablamos de inmediata fue la que les acabo de explicar. Y cuando lo hacemos de manera mediata es cuando, a pesar del llamado de atención por parte del docente, el estudiante insiste en continuar con la falta. Entonces hay una amonestación escrita, hay, digamos, se llaman a los acudientes, se le dice al estudiante pues que él mismo escriba por qué está asumiendo ese comportamiento y cómo va a hacer un ensayo, por ejemplo, una reflexión con la familia. Al siguiente llamado de atención se remite el caso al coordinador de convivencia y posteriormente pues se estará remitiendo el caso al comité de convivencia escolar para que él estudie y haga acciones de promoción y de prevención. Pero fíjense, es aquí donde nosotros directamente actuamos en esta situación. En la situación tipo 1, que son los mecanismos alternativos de solución de conflicto, que ella me lleva a un debido proceso y dame la que sigue, Carlos. ¿Y cuál es el debido proceso? El debido proceso es muy importante que usted lo tenga claro. Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas. Mediar de manera pedagógica. ¿Cómo? A través del diálogo. A través del perdón, de la reconciliación. Fijar formas de solución de manera imparcial, equitativa y justa y acciones para la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación. Por ejemplo, en el colegio donde yo laboro,
con estas bolas de papel dañaron el televisor. Ahora todo el salón debió hacer una actividad para reparar el tema del daño del televisor y el restablecimiento de los derechos y la reconciliación. A mí me encanta el tema de la reconciliación porque yo generalmente llevo a los muchachos primero a que se disculpen, segundo a que me escriban la disculpa, tercero a que se miren a los ojos, cuarto a que se den un abrazo y por último, yo pues eso lo hago yo. Cuando yo la parte jurídica me falla, yo tengo también la parte espiritual y conjuntamente con ellos, agarrándonos de las manos todos, hacemos una oración que fortalece y sella el compromiso que en esos momentos estamos teniendo. Aparte porque hay niños que necesitan de ese afecto y necesitan de, digamos, de poder reconocer que está cometiendo una falta. Sí, aquí no, y también los de secundaria. Es que no es solamente lo de primaria, porque las situaciones tipo 1 no solamente son en primaria, son de bachillerato. Y en el de bachillerato debemos hacer esta situación tipo 1. Esto se nos va a presentar tanto en primaria como en bachillerato como en preescolar. Y en bachillerato más todavía, porque muchos de mis estudiantes, por ejemplo, las tiradas de papel se dan en sexto grado. Los niños rayándose el carro se dan en sexto grado. Pero en séptimo el problema es que ellos interrumpen las clases constantemente y a veces se quieren salir del salón de clases, no llegan a la hora puntual. Y en octavo el problema es que cuando tocamos para el recreo, nuevamente, es decir, ahí vamos a encontrarnos situaciones, pero esta situación tipo 1 es la que nosotros vamos a intervenir directamente y establecer los compromisos y hacer seguimiento. Ok, la que sigue. Actividades formativas para situaciones tipo 1. Está la amonestación verbal, está en escribirlo en el anecdotario o observador del alumno, pero también se pueden elaborar carteleras, folletos plegables referente al tema sobre el cual se ha cometido la falta, para que él o la estudiante logre interiorizar y comprender el sentido de la norma. Reflexionar en familia sobre la falta cometida y consignar por escrito en un trabajo no inferior a 3 hojas las conclusiones y los acuerdos de esta reflexión. El docente de secundaria en su práctica evidencia una estructura formativa y la organización de los momentos de la clase acordes con la propuesta de aula del docente. Siempre recomiendo a mis docentes que cuando usted tenga una situación tipo 1, no la deje pasar. No se la lleve al coordinador, no la remita al orientador, resuélvala usted en el aula. La primera persona que debe resolver las situaciones tipo 1 o los conflictos manejados inadecuadamente es usted como docente. Y la forma de hacerlo es a través del diálogo, de la mediación, de la reconciliación, de la reparación del daño y del restablecimiento del derecho. Diferente a lo que viene, que son las situaciones tipo 2. Vamos a ver las diferencias. Ahora bien, las lecturas de contexto. Cuando yo tengo un niño que me lo llevan porque este niño está maltratando a otro, lo primero que yo le pregunto es la edad. La edad es importante porque entre los 14 años hacia abajo, yo sé que entonces tengo que llamar o a comisaría de familia o a bienestar familiar y los padres de familia aquí directamente tienen que ser corresponsables con la falta cometida por el niño. Pero de 14 a 18 son absolutamente judicializables por la ley 1098. Entonces, la falta que comete, ya yo sé que tengo que remitir la falta de acuerdo a la situación a la Policía de Infancia y Adolescencia. Y además, le pregunto al niño, por ejemplo, a mí me llevan un estudiante que estaba llorando y la profesora de su directora de grupo me la lleva llorando. Cuando comienzo a indagar, ajá, nena, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Cuántos años tienes? ¿Con quién vives? Me dijo, lo que pasa es que a mi padrastro intentaron asesinarlo y en estos momentos está en cuidados intensivos. Y mi mamá solamente está pendiente de él. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás así? No, es que en el salón de clase un niño me dijo que yo era una frustrada, y por eso está llorando. Bueno, lo que pasa también es que me acordé que mi mamá hace 2, 3 días, me tiró un cuchillo, me levantó a piedra, me dijo de cuánta palabra maluca se le vino en la mente y obviamente pues la niña era deprimida. Entonces, en una de las preguntas que yo le hago, pero no estás pensando mal, ¿verdad? Entonces me muestra el brazo y me dio a entender pues que se había lesionado también y que se había intentado suicidar. Inmediatamente, cuando conozco el caso, lo que hago es remitirla a atención en salud física y mental, buscar psicología, remitirla al hospital. Cuando la remitimos al hospital,
pues la mamá no, digamos, no quería, al comienzo cuando la citamos, ella no fue, pero nosotros la enviamos al hospital con la directora de grupo, que bueno, que muy gentilmente, porque la niña estaba en depresión, estaba en angustia y había que atenderla. Entonces es cuando la mamá llega al hospital a atenderla. Al día siguiente me dice la niña, señor, es como si me hubiera quitado un peso de encima. Me atendió la psicóloga, tengo terapias, etcétera, etcétera. A los próximos días, esa misma niña ocasiona una agresión en el salón de clases, pero otra vez el amigo que le dijo hace día frustrada, esta vez una niña fue y le dice, tráeme a tu pollito que la voy a partir. Y el joven se ha levantado, fue hasta el comedor escolar, trajo al pollito para que se lo partiera y ahí comenzaron otra pelea. Entonces ya hablamos de agresión física, ya hablamos de una agresión verbal, de una agresión psicológica, pero todos señalaban a que era la niña la responsable. No, hay otro responsable. Hay otra persona que es la que, esa persona primero la llamó frustrada. Ahora la va a buscar para que la maltraten. Es decir, que hay una tercera persona. Siempre debemos tener en cuenta a la víctima, al victimario y a los que están alrededor, los cómplices, los que a veces, como les digo yo, atizan el fogón, esos que incitan a los demás a que peleen y ellos salen ilesos. Es decir, que en la atención que teníamos que darle a los jóvenes, teníamos que darle a la víctima, al victimario y al otro joven que era el que estaba incitando a que las niñas pelearan, a que la tiene la niña como si fuera un objeto que la pone a pelear o que la pone ahí. Pero fíjate, si yo no entiendo el contexto de lo que le está pasando a esa joven, muy probablemente el colegio la expulsa, la desescolariza y no, primero tenemos que hacer el debido proceso. Y el debido proceso me lleva a escucharla, me lleva a que me presente pruebas, a controvertir, a que tienen derecho todos, inclusive a que ellos, si hay un conflicto de interés, ¿verdad? O si yo estoy impedida, por ejemplo, si es mi nieto o es mi sobrino el que está en problemado, yo tengo que declararme impedida porque habría también un conflicto de interés. Entonces, lo importante es nosotros conocer la norma y conocer el debido proceso. La lectura de este contexto me permite diferenciar las problemáticas específicas que afectan a miembros de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, como las etnias, como las personas con diversidad funcional, las personas con orientaciones sexuales e identidades de géneros diversas. Identificar y analizar actitudes y prácticas socioculturales relacionadas con las problemáticas identificadas, el machismo, la dependencia económica, las violencias, identificar los actores del entorno de los niños, con quién viven los niños, con padrastro, con madrastra, con abuelos abandonados, los papás que no les dan los apellidos, niños que no conocen a sus papás. Es decir, yo tengo que partir de este contexto para hacer un abordaje pedagógico de las situaciones de riesgo que afectan la convivencia escolar. La que sigue, Carlos. Importante pues que nosotros conozcamos de dónde es mi estudiante, qué hace mi estudiante. Y el artículo 2 de la ley 1620 del 2013, cuando se refiere a lo que es el acoso escolar y el bullying, dice que es toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión e intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia. ¿Cuántos adjetivos encontramos aquí? A cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares, con quienes mantiene una relación de poder asimétrica que se presenta de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes o por parte de estudiantes contra docentes ante la indiferencia o complicidad de su entorno. No sé si hay docentes de Bogotá, pero recientemente, precisamente en la revista Semana, salieron que hay docentes que vienen siendo intimidados, que vienen siendo violentados y que vienen siendo amenazados por niños a quienes les han llamado la atención. Y decía una maestra de Bogotá, es que me da miedo hasta salir de mi casa, porque no sé si a ese niño a quien le llamé la atención, sus familiares vengan a actuar contra mí o contra mi familia. Entonces los docentes también vienen siendo en estos momentos objeto de agresión y de matoneo. La que sigue, Carlos. Sí, exactamente, no solamente por los niños, sino por los padres de familia. Eso es cierto, que hoy estamos nosotros frente a situaciones bastante preocupantes porque cualquier cosa que tengamos, digamos, que ver con los niños,
y como prevalecen los derechos de los niños sobre cualquier otro derecho, eso nos da una desventaja. Por eso es importante conocer la norma, por eso es importante hacer el debido proceso. Pero fíjense lo que me dice a mí la Corte Constitucional a través de la sentencia T-252 del 2023. Dice, le hace un llamado. Aquí esta sentencia le hace un llamado a las instituciones, le da lecciones a las instituciones educativas para que atiendan de manera integral y actúen en casos de matoneo que sufren muchos niños, niñas y adolescentes en estos entornos. Y esta sentencia dice que se da por el estudio que hizo el tribunal de una tutela que ocurrió por un caso de ciberbullying en la ciudad de Bogotá con un joven de 6º grado que fue víctima de acoso y matoneo por parte de sus compañeros. Que el matoneo escolar cada día se denuncian 14 de estos casos en Colombia. Los que se denuncian, porque hay otra parte que no se denuncia. Según la familia del estudiante, ojo con esto, según la familia del estudiante, luego de estos hechos de bullying, el menor presentó cuadros depresivos, trastornos alimenticios y anorexia nerviosa. Todo esto terminó en su salida de la institución educativa debido a sus problemas de salud. Pero si como consecuencia este niño que está en angustia, que está deprimido, intenta suicidarse o se suicida, entonces el problema es mucho más grave. Sigue, Carlos. El problema, y estas sentencias es bueno que la podamos nosotros, digamos, echarle una mirada. Las situaciones tipo 2 que corresponden a todas las violencias, violencia verbal, violencia gestual, violencia relacional, violencia electrónica, ciberbullying, la violencia psicológica. Muchos niños, sí, por sapo, o ahora que salgas no las vamos a ver, o a veces por el tema del ciberbullying. No, son sistemáticas. Ocasionan daño al cuerpo, pero no generan incapacidad. Fíjense, un golpe en el ojo, pero no me generó incapacidad. Entonces tengo que tratarlo como una violencia escolar, pero aquí volvemos otra vez a la clasificación de las faltas. Sigue, Carlos. Clasificamos nuevamente las faltas para tener absoluta claridad, porque aquí es diferente al protocolo que habíamos dado en las situaciones tipo 1. Lo que tenemos que tener claro es cuáles son esas situaciones tipo 2 y que deben estar inmersas en los manuales de convivencia. Aquí el protocolo es diferente. Aquí me dice el protocolo, lo primero que debo hacer es atención en salud física y mental. Y si yo soy docente, ¿quién puede dar la atención en salud física? La tiene que dar el médico o el psicólogo. Por eso yo debo remitir de inmediato al estudiante con un membrete del colegio y digo, para el hospital o la EPS de la institución educativa. Asunto, remisión del estudiante del grado tal de tantos años. Entonces, clasificamos la falta. Igual, hacemos 4 procesos de clasificación. El primero, hacia sí mismo. El segundo, cuando afecta a otros miembros de la comunidad educativa. El tercero, con afectación al grupo del proceso académico. Y el cuarto, con afectación al entorno. Por ejemplo, cuando hablamos de con afectación al entorno, utilizar las paredes de la institución, pupitres, libros o cualquier espacio para escribir insultos, amenazas o burlas. O como al estudiante Camilo, que en el baño de los hombres le colocaron que si Camilo ve este letrero es porque se equivocó de baño, porque Camilo, pues, supuestamente tenía una orientación sexual diferente. Entonces, aquí estamos hablando de las agresiones. Pero aquí el protocolo es diferente. Sigue, Carlos. El protocolo me lleva primero a atención en salud física y mental. Eso es lo primero que me lleva ese protocolo. Posteriormente, me dice que, fíjense, primero, atención en salud física y mental. Eso no tiene vuelta de página. Ahí no puedo actuar yo. Ahí inmediatamente tengo que remitirlo. Se estaban peleando los niños, los remito a coordinación y coordinación inmediatamente los remite a atención en salud física y mental. Cuando se requieren medidas de restablecimiento de derechos, entonces lo pasamos a la ley 1098 o a la Policía de Infancia y Adolescencia si está entre los 14 y los 18 años. Y si está menor de 14 años, lo remitimos a comisaría de familia. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia. Llamar inmediatamente a los padres. Esto es algo secuencial. Llamo a los padres,
hago mi remisión a atención en salud física y mental, hago mi remisión para policía de infancia y adolescencia o comisaría de familia. Igualmente genero espacios en los que las partes involucradas, los padres, madres o acudientes de los estudiantes puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando en cualquier caso el derecho a la intimidad, a la confidencialidad y a la protección de datos. Este es algo que debe tener el Comité Escolar de Convivencia bien claro. Pero miren que el protocolo es diferente a la primera. La primera es donde actuamos directamente y actuamos mediante la mediación, pero en las situaciones tipo 2 no. Y detectamos, identificamos y remitimos. Ahí no tenemos más nada que hacer, pero es la institución la que tiene que remitir a atención en salud física y mental, llamar a los padres de familia, remitir a policía de infancia y adolescencia si es el caso, o remitir a comisaría de familia, informar a la Secretaría de Educación, pero también reportarlo ante el SUICE. La que sigue, Carlos. Ya aquí es diferente los protocolos. Cambia este protocolo. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas. El rector o rectora, quien preside el comité escolar, debe citar a comité de convivencia y el comité escolar de convivencia debe tener decisiones adoptadas. Ahí se debe generar un proceso formativo y pedagógico, aunque las revisiones estén, pero como no es solamente los niños que están involucrados, sino participan todos. Cuando yo estoy en el salón de clase, yo le digo a mis estudiantes que unos pecan por acción y otros pecan por omisión. Cuando yo estoy viendo y no digo nada y me quedo callado la boca y me vuelvo cómplice de una situación, por lo tanto, todo el salón hay que intervenirlo porque todos están inmersos en el mismo problema, unos por acción, otros por omisión y otros por cómplices. Igualmente, el rector o rectora debe reportar la información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. Si usted lleva todo este protocolo, usted no va a tener problemas con la justicia, porque entre otras cosas, de cada acción usted tiene que dejar un acta. Remitimos atención en salud física y mental, fírmeme fírmeme la copia donde yo estoy haciendo mi remisión con membrete del colegio. Llamo a los padres de familia, señores padres de familia, por medio de la presente les estoy informando. Aquí, es más, aquí tienen el derecho a la defensa, hay que escucharlo. Claro que hay el derecho a la defensa. Ahí tienen unos derechos, pero ya se sale de nuestras manos y entran con los entes. Ya sería Policía de Infancia y Adolescencia o Comisaría de Familia quienes hagan el proceso de investigación. La que sigue. Hay unas acciones restaurativas, igual, cada falta, cada situación está contemplada. Primero se clasifica la falta, segundo hay un protocolo, tercero hay un debido proceso, cuarto hay unas acciones restaurativas y formativas y quinto el comité escolar es el que debe promover acciones para que no se vuelva a repetir esta conducta, la no repetición. Y entonces ahí hablamos de la verdad y hablamos de la no repetición. Las situaciones tipo 3, igual de diferentes que las situaciones tipo 1. Aquí ya hablamos de una agregación escolar, de una agresión escolar donde sí ya hay daño, donde hay incapacidad. Hablamos de los presuntos delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual referidos en el título 4 del libro 2 de la Ley 599 del 2000 o Código Penal. Aquí hablamos ya del Código Penal. Igual, el protocolo es diferente. La clasificación de las faltas también es diferente. La que sigue, Carlos, aquí también les dejo un cuadro donde hemos clasificado la falta desde los 4 componentes, con afectación a sí mismo, con afectación al otro, con afectación a la comunidad, con afectación al proceso académico y con afectación al entorno. Clasificamos la falta. Y estas faltas, en el caso nuestro, solamente detectamos, identificamos y remitimos. No tenemos que hacer más nada. Esto, lo demás, lo hace el colegio. ¿Y el colegio qué hace? También remite. Que encontraron a 2 niños, bueno, los 2 niños que se golpearon y se hirieron. Le hizo le partió la cara a la muchacha. Ya hay que remitir la atención en salud física y mental, hay que remitir la policía de infancia y adolescencia si es menor de edad. ¿Por qué? Porque van a quedar unas secuelas, porque de pronto le queda una marca en el rostro a la niña, porque probablemente tiene que pagar la incapacidad de esta joven y hasta una posible cirugía y medicinas. Si nosotros no hacemos, quienes debemos pagar somos nosotros, como le pagó al caso de Sergio Urrego. En el caso de Sergio Urrego,
Fíjense que fue la sentencia que es la que implementa el CICE, es la que manda actualizar los manuales de convivencia y es la que trabaja de la no discriminación. Pero si Sergio tenía 16 años en el momento en que tomó la fatal decisión de suicidarse y el promedio de vida de los colombianos es de 70 años, entre los 16 y 70 años, si él iba a ser un artista porque le gustaba pintar, entonces ¿cuánto se pudo ganar? Y ese es el dinero que le estaba pidiendo a la familia como el daño moral o como el lucro cesante o como el lucro emergente que necesitaban pagarle la rectora y la orientadora a la familia de Sergio Urrego. Y no es solamente la parte penal, porque la rectora y la orientadora tuvieron que responder penalmente en la cárcel, tuvieron que responder civilmente, pero además les tocó responder disciplinariamente porque la licencia se las quitaron. Pero en el caso nuestro tenemos la parte disciplinaria y también tenemos la parte de procuraduría y tenemos la parte de fiscalía. Entonces, con nosotros también, aparte de que está la parte penal, que está la parte civil, que está la parte disciplinaria, también está nuestra afectación a nuestras hojas de vida. Esto en cuanto, ahora, si un estudiante está amenazando al otro, indudablemente, usted detecta, usted identifica, reporte el caso. Cuando se reporta el caso, se llaman a ambos padres de familia. Mire, este niño presuntamente está amenazando al otro, tuvimos conocimiento, nunca revelamos quién nos dio la información por la protección de datos y se remiten los niños a comisaría de familia o a policía de infancia y adolescencia para que internamente lleguen a acuerdos o para que investiguen. Porque es que nosotros no podemos investigar porque no somos fiscales, no somos jueces, no somos investigadores. Eso lo hacen las autoridades competentes. La que sigue, Carlos. Hablamos ahora del protocolo de las situaciones tipo 3, igual que en la segunda, atención en salud física y mental. Ahí no nos podemos nosotros quedar. La atención en salud física y mental la da un médico, la da el psicólogo del hospital más cercano o de la EPS del muchacho. Informar de manera inmediata a los padres de familia, ya ahí va la primera constancia y la segunda cuando informamos a los padres de familia. La tercera, cuando remitimos la situación a policía de infancia y adolescencia o a la policía más cercana. No obstante, se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia en los términos fijados en el manual para el tema de la no repetición, para el tema de la no repetición y el tema de las acciones formativas y las acciones preventivas. Ahora bien, a un niño se le puede, digamos, desescolarizar o se le puede hasta recomendar el cambio de ambiente escolar, pero ¿quién lo hace? No lo hace el docente, no lo hace el coordinador, no lo hace el orientador ni el rector. Tiene que citar a comité de convivencia escolar, estudiar el caso, documentarlo, analizarlo, pasarlo a consejo directivo, que es en última instancia conjuntamente con los padres de familia el que le dan la orden de salida a los estudiantes. Por eso hoy, cuando decimos no es que expulsamos al niño por 3 días, no, no lo puedes expulsar sin haberle hecho el debido proceso. Y el debido proceso me lleva en la situación tipo 1 a la mediación, en la situación tipo 2 y tipo 3 a las revisiones a las autoridades competentes. La que sigue, Carlos. El debido proceso. ¿Sigue, Carlos? Bueno, igual, el presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los participantes del comité cuando es un caso grave, guardando el derecho a la intimidad y a la confidencialidad. Y aunque sea un caso, como lo decíamos, este se debe identificar, se debe documentar, se debe analizar y se debe estudiar. Igual, tiene que informarlo al CIUSE, al comité, al sistema de información unificado de convivencia escolar. Esto lo hace el rector. Los casos sometidos a este protocolo serán de objeto de seguimiento por parte del Comité Escolar de Convivencia, de la autoridad que asume el conocimiento y del Comité Municipal, Distrital o Departamental. Por eso, otra de las certificaciones o de las actas que tenemos que hacer es remitir o informar del caso a la Secretaría de Educación Municipal o Distrital o Departamental o a las oficinas de inspección y vigilancia. De esta manera, nosotros, pues, por lo menos, nos evitamos problemas posteriores. Por ejemplo, el caso del niño, y volvemos al caso del niño. Decía, no sabemos, porque ahí la primera que van a llamar es a la profesora de educación física. Si identificó, si detectó, si el niño tenía dolor de cabeza o si el niño lo había visto
digamos, en alguna forma, ¿por qué lo deja jugar? Si lo vio de pronto con dolor de cabeza. Entonces, la primera que van a llamar es a la docente de educación física y ella tendrá que en su momento dar sus descargos porque el niño estaba jugando si tenía dolor de cabeza. Lo segundo es indagar si este niño tenía algún diagnóstico médico y mirar cuál es el contexto del muchacho. Lo tercero, el colegio dice, es que nosotros llamamos a la ambulancia y duró 15 minutos por llegar, pero bueno, ¿cuál sería el hospital más cercano? O cuál es, y de todo esto tiene que dejar acta y anticiparse a los hechos. Tiene que anticiparse a remitir, a buscar las pruebas, a mirar los diagnósticos, a indagar con la profesora, a que la profesora haga sus descargos, informar a Secretaría de Educación y debe anticiparse a lo que puede provenirle después, porque ya los padres de familia están pidiendo explicaciones, porque el niño muere, porque si el niño tenía dolor de cabeza lo dejaron jugar, porque el colegio no tenía una enfermería, porque el colegio no fue diligente, etcétera, etcétera. La que sigue, Carlos. La que sigue. Bueno, entonces el debido proceso me lleva a que debo estar muy atenta a las cosas a las señales. Por eso es que yo digo que la ley 1620 es un sistema de alertas tempranas. Debemos conocer, además de la ley 1620, además de la ruta de atención integral, además de las situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3, lo que dice la ley de infancia y adolescencia en su artículo 9 sobre la prevalencia de los derechos de los niños. Y dice que en caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. No perdamos de vista el artículo 9 sobre la prevalencia de los derechos, ley 1098. Ahora, si usted mira, esta ley también nos trae unas funciones específicas a las instituciones educativas, concretamente en el área de la corresponsabilidad, así como a los padres de familia. Continuemos, Carlos. Y veamos una ley, que es la que viene ahora, la ley 1146 del 2007, en su capítulo cuarto, se lo dedica al sector educativo sobre la prevención del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y miren ahí lo que dice, identificación temprana en el aula. ¿Cómo identifica si un niño viene siendo abusado? No es hablando directamente con él, ni preguntándole, no. Se puede detectar a través del dibujo, a través del juego, a través de señales que tenga en el cuerpo como moretones, o si la niña quiere decirlo, o si lo escribe, pero de esa manera nosotros detectamos. Y si detectamos que tenemos un caso que presuntamente viene siendo abusado o acosado sexualmente, tenemos la obligación de denunciar, según el artículo 12. El docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Como docentes, detectamos, identificamos y remitimos. ¿A dónde lo remitimos? Aquí al Departamento de Orientación. Es más, en algunas instituciones hay un formato donde usted remite al estudiante, por ejemplo, el nombre, la edad, si es repitente, si es reiniciante, si es antiguo, si es nuevo. Coloca el motivo, remito al estudiante fulano de tal, porque en el salón de clases he notado que el niño se distrae, que el niño tiene moretones, que hoy está decaído, que no, es decir, no quiere colaborar con el proceso académico. Bueno, y como docente estuve indagando a través de dibujos, a través del juego, y veo que puede haber un presunto abuso sexual, por lo tanto es importante que usted lo atienda y lo remita a quien ejerza pues esta acción. Y ya usted remitió, ya usted sacó el caso de sus manos. Ya entonces es la institución la que tiene que a su vez remitirlo, llamar a los padres de familia. Ahora bien, si los padres de familia están involucrados, como en el caso de uno de nuestros alumnos, donde era el abuelo el que venía abusando a la niña, y no solamente abusaba a nuestra niña, sino también abusaba a varias nietas, y que la familia no quería denunciar porque era el abuelo, y no querían que el abuelo fuera a la cárcel, pero la niña ya estaba demostrando conducta suicida, depresión, la niña ya no quería regresar a la casa y tuvimos como colegio hacer los denuncios respectivos ante Fiscalía y hacer la revisión ante la EPS
y ante el hospital más cercano. Igualmente, remitir el caso a las comisarías de familias o a bienestar familiar. Entonces, ahí se hacen las revisiones porque nos vamos a encontrar. Ahora bien, si nosotros no queremos que nuestros nombres se vean involucrados, podemos apelar al derecho a la protección de datos o hacer denuncias anónimas, que es muy difícil como institución porque en este caso lo debe hacer el rector. La que sigue, Carlos. La misma ley, la directiva 01 del 4 de marzo del 2022 de Mineducación, que pide orientaciones para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes con acciones precisas para prevenir, combatir y actuar ante toda forma de violencia sexual en entornos escolares. Y hace un llamado a la corresponsabilidad de todos los actores de la comunidad educativa para que a través de los comités de convivencia escolar, los comités territoriales de convivencia escolar y mediante la adopción de los manuales de convivencia de medidas oportunas, integrales y efectivas. Importante la cátedra de educación sexual. Importante enseñarle a los niños desde preescolar que el cuerpo debemos cuidarlo, debemos respetarlo, valorarlo y que hay partes que son íntimas y hay partes que son privadas, perdón, y hay partes que son públicas, pero que también no podría permitir que nadie, y eso tenemos que hacerlo con un proyecto, concretamente el de una sana sexualidad. La que sigue, Carlos. Este es un dato alarmante del plan de acción aprobado por la Asamblea General de la ONU sobre la niñez y la adolescencia. Y nos comentaba que en el año 2002 y el 2010, una de las acciones para proteger a todos los niños y niñas de todas las formas de maltrato, abandono, explotación y violencia, y que en el año 2000, imagínense, estamos en el 2024, y en el 2000 se registraron 68.585 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 10.900 fueron por maltrato infantil, 43.210 por maltrato conyugal y los restantes involucraron a ambos. Que 2 millones de niños y niñas son maltratados al año en sus hogares, 850.000 de ellos en forma severa, 361 niños y niñas de cada 1.000 sufren de algún tipo de maltrato. En promedio, mueren 7 niños y niñas por homicidio. Escalofriantes sumas, preocupantes, pero la que sigue todavía me está diciendo que el problema va en aumento. La diapositiva que sigue, Carlos, me está diciendo que este es un problema que va en aumento, que este es un problema en el cual el número de niños y niñas que sufren de violencia sexual ha aumentado de forma constante en los últimos años. Que el abuso sexual es una de las formas de violencia más graves en contra de la infancia y afecta la salud, el bienestar y el desarrollo de los niños. Que la Defensoría del Pueblo tiene cifras reportadas por abuso sexual y que son preocupantes, debido a que evidencia la tendencia a aumentar en los próximos meses. Y esto pues lo vemos en las noticias a diario. Pero lo que sí es preocupante es la cantidad de niños maltratados, afectados, vulnerados y algunos acosados y otros violentados. La que sigue, Carlos. Pero veamos cuál es el rol del docente de secundaria y media en convivencia escolar. Bueno, usted como docente es un modelo a seguir. Los docentes somos modelos para los estudiantes. Su comportamiento y actitudes influyen en la forma en que los estudiantes interactúan entre sí y con el entorno escolar en general. Seguimos siendo referentes, seguimos siendo testimonios para nuestros niños, seguimos siendo esos modelos a seguir. Yo creo que cuál de nosotros recuerda y cuántos de nosotros no recordamos a esos docentes que impactaron en nuestras vidas, como también a ese docente que nos hacía coger rabia y a ese docente que no queríamos. La promoción del respeto y la tolerancia. Los docentes debemos fomentar el respeto hacia la diversidad cultural, étnica, religiosa y de género entre los estudiantes. Esto contribuye a crear un ambiente inclusivo donde todos se sientan valorados y aceptados. A mí en los últimos días, antes de entrar en el paro, me decían, 2 niñas fueron primero una mamá llegó llorando y me dijo, es que voy a sacar a mi hija del colegio. ¿Cómo así? ¿Por qué la va a sacar del colegio? No, señor, porque es que tiene problemas con la docente, porque la docente no la quiere, porque se la tiene montada, porque tal, porque no sé qué, porque es que la vienen maltratando, le vienen, bueno, llamo a la niña, ven acá mi amor, ¿qué fue lo que está pasando? Porque la niña
tu mamá dice que te quiere salir del colegio. Me dijo, no, señor, yo no quiero abandonar el colegio, yo quiero es irme del colegio. O sea, yo no quiero abandonar mis estudios, yo lo que quiero es irme del colegio. ¿Y por qué te quieres ir del colegio? Ah, porque es que en el colegio me ponen apodos, me maltratan, me empujan, me jalan el cabello. Y ya se lo dije a la profesora Julana, no me prestó atención. Al profesor Sutano, hace días vio al otro, pero no me vio a mí. O sea, vio lo que yo hice, pero no lo que hice el otro. Y cuando le digo al profesor, el profesor me dijo, ya vas a comenzar, ya vas a iniciar el segundo periodo molestando. Es decir, no me prestan atención, señor, yo me voy del colegio. Entonces, ahí encontramos que nuestros estudiantes vienen, les colocamos apodo y muchas veces nosotros somos lineales, nada más vemos en una sola vía, pero aquí no, aquí hay que atender tanto al uno como al otro. Entonces ahí la promoción del respeto y la tolerancia. Es más, cuando remitimos el caso, la psicóloga nos manda a decir que el director del grupo debe promover en el salón la empatía, talleres de empatía, porque obviamente remitimos el caso. También hablamos con el docente y al docente se le recomendó realizar talleres de empatía y pues también estar atento a esas señales que nos dan los estudiantes. Nosotros como docentes tenemos que estar en la mediación de conflictos. Es común que surja conflictos, eso no los vamos a detener, eso siempre los vamos a tener, pero nosotros tenemos la responsabilidad de intervenir de manera imparcial y efectiva para resolver estos conflictos de manera pacífica y constructiva, promoviendo el diálogo y la resolución de problemas. El diálogo, la mediación, por eso es importante que demos a conocer las normas, que nos anticipemos, que hagamos actividades preventivas antes de esperar pues que tengamos situaciones que ya pues se salen porque entre otras cosas la ley le ha dado a los padres de familia todos los recursos para reclamar el derecho de los niños. Entonces nos están colocando derechos de petición, acciones de tutela, demanda y bueno, infinidad de cosas en las cuales los docentes hoy estamos inmersos hasta por mirar mal o por hacer un gesto o por decir una palabra, a veces una expresión o como la expresión que llega el docente y me dice, profesora, ¿será que el maquillaje está contemplado en el manual de convivencia y en el uniforme de la niña? En ese momento, pues le dije, no, profesor, si usted tiene el manual de convivencia, sabe que no está contemplado ahí. Pero permítame, déjeme, yo converso con la estudiante y después converso con usted. Cuando hablo con el profesor, le digo, profe, mira, esa niña ha estado llorando toda la mañana y lo que tiene de maquillaje es para esconder las lágrimas. Pero obviamente no se lo puedo decir a todo mundo. La estoy atendiendo y la voy a remitir a atención en salud física porque también ha entrado en crisis y en depresión. Entonces, a veces nosotros los docentes, a veces tenemos que ser un poco discretos cuando nos dirigimos a los demás porque no sabemos qué está pasando con el otro. Y a veces esas frases ofenden, ¿verdad? O maltratan a los niños. O en su defecto, uno tiene que ser como que muy respetuoso. Si le voy a decir algo al niño, es que nadie, es decir, llegarlo a sacarlo aparte, tocarle el hombro, sentarme con él, conversar con él y decirle las cosas, pero decírselo de otra manera. La que sigue, Carlos. La que sigue, Carlos. Bueno, la prevención del acoso escolar o el bullying. Los docentes deben estar atentos a cualquier señal de acoso escolar y tomar medidas para prevenirlo y abordarlo adecuadamente. Otro es la orientación y el apoyo emocional. Esto lo remitimos al orientador. Y lo tercero es la participación en actividades extracurriculares. Ya le decíamos de los centros de interés, que hoy por hoy el programa Todos Aprender, FI 3.0, está promoviendo los centros de interés en cuanto a danzas, a huertas escolares, al tema de las bandas, etcétera. La que sigue, profesor Carlos. Mire que la sentencia 252, voy a volverla a repetir y ella le da lecciones a los manuales de convivencia y dice que las actuaciones negligentes por parte del equipo de educadores y directivos de las instituciones educativas pueden conducir a que un estudiante que sea objeto de acoso escolar desencadene o agudice trastornos importantes afectivos y del estado de ánimo, frente a lo cual la institución educativa puede ser responsable de todos y cada uno de los prejuicios que dicho estudiante pueda sufrir. De configurarse o materializarse un perjuicio o un daño a un estudiante que se haya matriculado en una institución educativa, sus padres o tutores legales están legitimados para iniciar demandas por responsabilidad civil, contractual o extracontractual para solicitar el resarcimiento de dichos perjuicios por daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño a la vida en relación y en el caso de las instituciones educativas estatales por riesgo excepcional
falla en el servicio o daño especial. Esto es para todos, no es solamente para los orientadores. Aquí estamos dirigiéndonos al docente de secundaria, pero en estos contextos no solamente está para el docente de secundaria, está para todos los docentes, incluyendo preescolar. Y como docentes de secundaria es importante conocer toda la norma para poder nosotros hacer el debido proceso. La que sigue, Carlos. La que sigue, Carlos. El manual de convivencia es una norma jurídica y por esta su naturaleza es de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios. Es coercible. Existen maneras jurídicas de hacerlo cumplir, incluso forzadamente. Debe atenerse en lo formal y lo sustancial a las exigencias de la normativa colombiana. Debe difundirse o darse a conocer a la comunidad educativa. Es importante que usted sepa, la que sigue, Carlos, que el manual de convivencia está sustentado en normas de la Constitución Política, en sentencias de la Corte, en leyes, en decretos, en ordenanzas, en acuerdos, y que saber la jerarquía entre normas es una habilidad necesaria para la revisión de los manuales de convivencia. Importante que tengamos todo este peso jurídico. La que sigue, Carlos. Además, estas sentencias que tenemos aquí, la sentencia T859, la 839, la 351, la 789, la 478, que es la de Sergio Urrego, de la no discriminación, la de implementación del SWISI, la actualización de los manuales de convivencia, la 349 del 2014 sobre el libre desarrollo de la personalidad y la 352, que precisamente todas estas sentencias, todo lo que es fundamento jurídico, son parte esenciales de los manuales de convivencia. Es decir, importante que usted como docente de secundaria, que va para una prueba escrita, que va para una prueba de ascenso, conozca por lo menos lo esencial que trata cada sentencia y cada norma, y que por lo menos tenga referencia de, digamos, de estas situaciones de climas en el aula, de la relación de los estudiantes con el docente, en los cuales ustedes están inmersos como docente del magisterio colombiano. La que sigue, Carlos. Pero, ¿qué es el manual de convivencia? Es una herramienta que se consigna, donde se consignan los acuerdos de la comunidad educativa. Y fíjense que decíamos que el manual de convivencia tiene dos componentes, un componente de consenso y un componente jurídico. Es un instrumento que fortalece la convivencia escolar dentro y fuera de la escuela. Define las obligaciones, deberes, comportamientos y actitudes que caracterizarán a la comunidad educativa en el marco de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos. Incluye las medidas pedagógicas y alternativas de solución para las situaciones que afecten la convivencia escolar. Define cómo deben actuar las personas, todos, docentes, orientador, coordinador, directivos, rector, todos, comité escolar de convivencia. Y además los recursos y procedimientos para dirimir los conflictos, consecuencias de incumplir los acuerdos. Este debe ser construido y conocido por toda la comunidad educativa. Y repito, el debido proceso inicia cuando usted, al inicio del año, en este caso no usted como secundaria, sino el señor rector o su institución, entrega el manual de convivencia al inicio del año escolar. La que sigue, Carlos. Importante esto. Ahora bien, ¿cuál es el cambio que la ley 1620 le da a los manuales de convivencia? Uno, va de un enfoque punitivo a un enfoque pedagógico. ¿Y por qué el del enfoque punitivo? Porque nosotros antes lo que hacíamos era sancionar al muchacho y lo suspendíamos por 2, 3 días. Ahora, para poder suspenderlo, usted tiene que hacer el debido proceso. Por eso va del enfoque punitivo a lo pedagógico. Va de una concepción de faltas a la identificación de situaciones. Antes hablábamos de faltas graves, muy graves, o faltas leves. Hoy hablamos de situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3, completamente diferente a lo que decíamos antes de la ley 1620. Va desde la necesidad de homogenizar hacia el reconocimiento de la diversidad. Aquí entra los afros, las etnias, las comunidades LGBTI, las comunidades RUM y todas esas comunidades la que deben estar, también deben haber una parte. Por ejemplo, nosotros vemos a nuestra ministra que todos los días tiene una forma de peinado o de cabello. Bueno, nuestros alumnos, si se reconocen como afros, ellos también, digamos,
deben tener una parte ahí en el manual de convivencia en caso que si me reconozco como afro y llevo mi cabello con trenzas o con colores de acuerdo a la cultura. De solucionar todo en la escuela, a activar la corresponsabilidad. Es un sistema nacional, la corresponsabilidad, porque este es un problema de todos, no es solamente del docente. En estos momentos, cuando la ley estatutaria y quieren colocar que además de la evaluación que ustedes hacen para ingresar al magisterio, además de la evaluación de desempeño, además de la evaluación de competencias y además de pasar el periodo de prueba y además de esta evaluación que deben hacer, si de competencias, también quieren colocar que los resultados de las pruebas de estado sean para evaluar a los docentes, cuando directamente a nosotros no solamente nosotros los que tenemos la responsabilidad sobre la convivencia escolar, porque detrás de eso están los contextos escolares, está la responsabilidad de los padres de familia y aún la misma responsabilidad del Estado. El estigma de la falta es imborrable hacia la posibilidad de sugerencias de que este niño, de que son personas y que además debe haber un compromiso de la no repetición, de la no repetición. Miren las actividades que también hasta hace poco decía, abraza la verdad, no repetición. De igual acá en las situaciones conflictivas y de mayor, digamos, consecuencias, no está el tema de la no repetición. Y desde una concepción positiva hacia la concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Entonces, los cambios que la ley 1620 le trae a los manuales de convivencia. La que sigue, Carlos. Yo voy a finalizar con este texto de Paulo Freire, que habla sobre la educación de los oprimidos. Y miren cuántos temas hemos tocado. Tocamos el tema de la ley 1620. Tocamos el tema de la ruta de atención integral. Tocamos el tema de las situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y tocamos el tema de los manuales de convivencia. Es decir, 4 temas en un momento en el cual les estamos dando las herramientas para que usted como docente profundice un poco más. De todas maneras, todo esto queda grabado para que se profundice y que usted pueda tener por lo menos argumentos y pueda confrontar lo que aquí también le estamos diciendo. Ahorita pues voy a dar un set de preguntas, pero quiero finalizar diciéndoles que la escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Escuela es sobre todo gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el coordinador es gente, el profesor es gente, el estudiante es gente, cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. Nada de isla, donde la gente esté rodeada de cercados por todos los lados. Nada de convivir las personas y que después descubran que no existe amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que forma las paredes, indiferente, frío y solo. Importante, la escuela no es solo estudiar, no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Ahora bien, es lógico que en una escuela así sea fácil estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz. Importante que podamos transformar las prácticas de aula. Bueno, preguntas. Yo voy a abrir los espacios para respecto a las preguntas. Y aquí estoy atenta pues a las sugerencias y a las recomendaciones que también ustedes como equipo quieran darme, porque también estamos para retroalimentarnos. Señor Ricardo Romero, y luego sigue la profesora Ángela Calderón. Gracias, profesora Elizabeth. Sí, señor. Bueno, nuevamente unas buenas noches para todos. Ya tenemos claro que el manual de convivencia consta de 2 bloques, ¿verdad? Usted lo explicó. El bloque consensual, que es el que entiendo yo que es el que construimos con la comunidad educativa, y el bloque jurídico. Mi pregunta viene aquí. Los docentes, pues, generalmente no somos abogados, como de pronto algunos profes de sociales sí tienen esa oportunidad de serlo. El bloque jurídico, con la información que existe, lo puede hacer un docente. También otra cuestión que
la ley dice que el manual de convivencia se debe socializar al inicio del año escolar, pero observamos que durante el año están saliendo sentencias. Veo yo entonces que el manual de convivencia es dinámico, que hay que irlo actualizando en la medida que van saliendo las nuevas disposiciones. Por ejemplo, en este año ya llevamos como 4 o 5 sentencias de la Corte que deben ir pues en el manual de convivencia. Entonces mi pregunta es esa, si nosotros podemos hacer ese bloque jurídico o tenemos que tener la asesoría o el aval de los abogados para poder refrendar ese bloque jurídico. Muchas gracias. 8 sentencias, profe. 8 sentencias para resignificar los manuales de convivencia. Pero bueno, el docente, sobre todo el docente de secundaria, ¿cómo participa? Participa en las jornadas de consenso, participa en las jornadas de actualización y participa en esas semanas de desarrollo institucional cuando hacemos la autoevaluación institucional, y dentro de la autoevaluación institucional está el tema de resignificar y de actualizar anualmente los manuales de convivencia. Usted lo decía, el manual de convivencia es dinámico. Ahora bien, el mismo Ministerio de Educación Nacional acaba de sacar un material para que las instituciones puedan apoyarse de manera jurídica y que debe estar consagrado. Pero esto es algo inamovible y obviamente ya la institución, si tiene los recursos, buscará a alguien que le pueda revisar la parte jurídica, porque la parte de consenso es con docente, es con padres de familia, es de ustedes, deben estarse actualizando, pero también la institución debe recibir capacitación en primeros auxilios psicológicos, habrá un grupo de docentes, el comité de convivencia escolar debe estar capacitándose también, porque él es el que lidera esas acciones y esas de actividades de promoción, de prevención, de atención y de seguimiento. Como docentes participamos de la actualización de los manuales y participamos en la Semana de Desarrollo Institucional del Plan de Mejoramiento Escolar. Ahora, si ustedes fueran directores o coordinadores, la temática es otra, porque la temática va más allá sobre el Comité Escolar de Convivencia, por ejemplo, en el tema de los rectores, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones y las obligaciones que tenemos? Sigue el profesor Jorge Jiménez y la profesora Solani Garcés. Quiero aprovechar para comentar una pregunta del profesor Carlos Mario, si el manual debe distinguir entre faltas y situaciones. Profesora. No, situaciones. Ya la falta, como lo decía la misma ley, eso quedó ya reevaluado. Ahora estamos hablando de situaciones que son muy diferentes a las faltas. Hablamos de situaciones, más no de faltas. Y nuestro manual tiene que estar actualizado. Es más, Carlos, mira, de pronto te voy a hacer llevar una rúbrica que le están haciendo llegar a los inspectores de vigilancia, de vigilancia de las secretarias de educación, para ir a cada institución y solicitar una serie de preguntas sobre los manuales, si ha sido por consenso, si ha sido construido, si ha sido socializado, si están, y bueno, ciertas sentencias inmersas ahí. Y entonces hay una rúbrica para evaluar los manuales en cada institución. Qué bueno. Profesora Ángela y el profesor Jorge. Aló, yo soy el profesor Jorge, pues no sé si la profe Ángela va a intervenir. Bueno, siga, maestro Jorge. Muchas gracias, profe y doctora. Muchas gracias por la presentación. Bien interesante todos sus comentarios. Pues una duda que siempre he tenido con el tema de las situaciones tipo 2, porque ahí dice que se debe tener dos características, una que sea repetitiva, la situación sea repetitiva, y la otra que tenga causa o dañe la parte física o mental del estudiante, ¿cierto, doctora? Pero pues mi duda está en que, por ejemplo, si un estudiante consume, por ejemplo, drogas y es descubierto una vez haciendo eso, pues eso daña su integridad física, ¿cierto?
pero no es una situación en la que esté afectando a otra persona. ¿Esa situación es considerada tipo 2? Es mi pregunta. Un ejemplo No, puntual. no es Gracias. considerada situación tipo 2. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que los niños que consumen droga están enfermos. A ellos hay que remitirlos para el proceso de desintoxicación, de rehabilitación y de resocialización y restablecimiento del derecho. Son niños enfermos que no están en ninguna situación ni tipo 1, ni tipo 2, ni tipo 3, sino que están enfermos. Es como cuando la niña está en embarazo, que también hay que remitir la atención en salud física y mental, pero que no está catalogada como una situación. Ok, doctora, muchas gracias. O sea que en ese caso se deben cumplir las dos condiciones para que sea tipo 2, que sea repetitivo Para y que sea afecte tipo a otro 3, estudiante. que sea, sí, correcto. Sí, sí, que sea repetitivo, que sea sistémico, que de pronto un golpe le puso el ojo verde, pero no le dio incapacidad al muchacho, no le afectó el ojo. Ahí es una agresión. Ahora estamos hablando de agresiones físicas, verbales, gestuales, relacionales, psicológicas. El niño que te espero a la salida, que ese que ya le está haciendo daño al cuerpo y que no genera incapacidad. Esa es la situación tipo 2. En el caso del embarazo, no es situación tipo 2. La niña está en una condición especial y el que consume droga está enfermo. El que da el microtráfico, sí, el que trafica, sí es un presunto delito. Perfecto, muchas gracias, doctora. Gracias. Profesora Ángela. Profesora Ángela. Ángela Caldero. Bueno, seguimos con la profesora Solani. Hola, buenas noches. A la profesora Solangi. Pues de antemano agradecer la capacitación súper interesante. No pude estar pues desde el principio, no sé, Carlos, qué se habrá dicho porque pues teníamos tiempo sin hacer pues estos encuentros. Pues la primera pregunta es si se van a seguir haciendo, uno. Y tampoco he podido lograr con el compañero que tú nos recomendaste en sesiones anteriores para lo de el acceso a la plataforma. Sí, eso sería con respecto a la parte administrativa de este grupo. Con respecto a la capacitación, yo tengo, doctora, muchas gracias por la capacitación antemano, muy interesante, muy buena exposición, me agradó mucho. Usted nos explicaba y nos decía que existen varios tipos de situaciones, ¿cierto? Las que son a sí mismo, a los demás, al grupo y al entorno. Al mismo tiempo se clasificaban, digamos, las situaciones en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Mi pregunta es, esas relaciones, cuando son a sí mismo, por ejemplo, yo podría decir, corresponden a faltas o a situaciones tipo 1, a los demás, entre tipo 2 y al grupo y al entorno serían de tipo 3. Sería mi primera pregunta, en asociación a lo que usted nos explicaba anteriormente. ¿Sí? Cada clasificación de situación contempla los 4 componentes. Cada situación. Las situaciones tipo 1, hay unas que se dan consigo mismo, ¿verdad? El niño que de pronto va mal presentado, que el niño que no lleva sus materiales de trabajo o que no presenta sus actividades. Y bueno, ahí estaríamos frente a una situación con él mismo. Cuando es con el otro, es por ejemplo, le jala el cabello, le mete el pie, le dañó la libreta. Cuando es con la parte académica, no te deja dar clases, te interrumpe constantemente, no quiere entrar a la hora. Y cuando es con, digamos, con el entorno físico ya del ambiente, que daña el televisor, que dañó la silla, que, digamos, rayó las paredes. Entonces, cada situación la vemos conformada con esos 4 aspectos. Y bueno, cada institución también es autónoma para clasificarlas de la manera pues que lo crea conveniente. Yo hice esta presentación pensando en darles como una mayor cobertura para que ustedes tengan una visión amplia, que no es solamente la situación consigo mismo y con el otro, sino también es con la parte académica y con la parte del entorno escolar, del ambiente, ya del aula como tal. Ahora bien,
nosotros debemos sancionar, o se sanciona por la parte académica o se sanciona por la parte disciplinaria. Bueno, que no me trajo la tarea y le puse un 1, ya lo sancionó desde el punto de vista académico. Pero si usted le dice, ven acá, ¿por qué rayaste la libreta? ¿Por qué? Y te estás comportando mal y lo que te voy a afectar es la convivencia, entonces ya lo sancionas por la convivencia, pero no lo sancionas por la parte académica. En la parte académica le das la oportunidad de hacer un plan de mejoramiento, de que él vuelva a presentarse el trabajo, de que él te vuelva a presentar la tarea, pero no se puede sancionar 2 veces por el mismo hecho. Pero las situaciones están contempladas en 4 espacios. O sea, cada una de estas situaciones pueden estar consideradas en los diferentes tipos de... Los 4 aspectos. Los 4 aspectos. No, los 4 aspectos. Ok. Sí, porque es que la situación 1 es una. La situación 1 son los conflictos manejados inadecuadamente. Y repito, se da a través de la mediación, a través del diálogo y de los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Pero las situaciones tipo 2, que son todas las agresiones, ya el protocolo es diferente. Es atención en salud física, es revisión a policía de infancia y adolescencia, comisaría de familia, lo mismo que las situaciones tipo 3, que son los presuntos delitos. Entonces, como puedes ver, las 3 son diferentes. Ok. Usted nos hablaba ahorita de sancionar. Ahora que usted tomó ese tema de la parte de sancionar, en otra intervención que escuché, actualmente creo que jurídicamente se está hablando de que los manuales de convivencia no deben tener aspectos sancionatorios, sino lo que usted hablaba de restablecimiento del derecho y de acuerdos con los estudiantes, padres de familia y comunidad en general. Sí, o sea, no deben estar estipulados en los manuales de convivencia ningún tipo de sanción. Yo creería que, y de hecho era otra pregunta que le iba a hacer, porque cuando tú hablaste de las faltas tipo 3 y hablaste del protocolo y debido proceso, ahí simplemente, en esa, no sé si escuché mal, simplemente en este tipo de tipo 3 se hablaba del comité, la actuación del comité de convivencia escolar. O no sé si en los otros también, como son de mediación y en las que puede estar directamente el docente, no sé si solamente en este tipo 3 es donde viene a actuar el comité de convivencia escolar como tal. Bueno, sanción sí hay, solo que no la aplicamos nosotros directamente, porque, por ejemplo, un niño que lesione a otro niño, lesiones personales, puede ir hasta la cárcel, pero lo hace la ley 1098, ya no lo hacemos nosotros. Ya quien lo sanciona es la autoridad. Quien tiene la competencia ya es la Policía de Infancia y Adolescencia, tiene la competencia la Comisaría de Familia, tiene la competencia la Defensoría del Pueblo. Ya no somos nosotros directamente, pero en una lesión personal puede ir preso el joven. En un, digamos, atentado contra un estudiante, contra un docente, el estudiante puede ir hasta la cárcel. Y es más, si hay algo que no son conciliables. Por ejemplo, nosotros no podemos conciliar una situación tipo 2 ni tipo 3, porque eso se excede a nuestras funciones. Nosotros solamente actuamos en las situaciones tipo 1 a través de la mediación. Ahora bien, la sanción es de acuerdo a la falta cometida, pero eso son las autoridades y es la ley la que lo hace. Y nosotros al interior no expulsamos directamente, o no lo debemos hacer, porque antes debemos escucharlos, presentar las pruebas, tiene derecho a controvertir, tiene derecho a la réplica. Es decir, hay unos derechos inmersos ahí que se nos prohíbe prácticamente que nosotros al estudiante lo desescolaricemos sin haberle hecho el debido proceso. Muchas gracias, muy amable, doctora, muy amable. Profesora Ángela, ahora sí tiene... Sí, ya me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno, muchas gracias. Profe, muchas gracias por la clase. Quería hacerle una pregunta. Para responder, digamos, la evaluación que nos van a realizar, hay que hacerlo, lo que yo entiendo, es desde, no es lo que hacemos en la escuela, porque hay diferentes contextos, sino desde la ley. Entonces, usted habla de un docente orientador. Pues en mi caso no sé cuáles son las funciones de un docente orientador, porque donde yo trabajo hay director de grupo, hay coordinador, hay rector, hay psicóloga en ocasiones y hay profesional de apoyo. Pero cuando se habla de docente orientador, ¿cuáles son en sí las funciones de ese docente orientador? Pues en la ley, en las situaciones tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Es que
lo que te digo, hay que responder de acuerdo a lo que dice la ley, ¿cierto? Como digamos el ideal, no como donde trabajamos nosotros, porque donde nosotros trabajamos, pues hay contextos diversos, a veces no hay psicólogo, el coordinador no está, etcétera. Pero de acuerdo a la ley, ¿cuál es el papel, el rol del docente orientador? Porque ya don Carlos me respondió por mensaje que sí existe, o sea, hay un docente orientador en los colegios, ni siquiera sabía que existía. Gracias. Bueno, la resolución que los convoca a ustedes dice que hay una evaluación dirigida al rector o director rural, hay una evaluación dirigida a los docentes de preescolar, secundaria y media, ahí hay uno dirigida a los docentes, hay una tercera evaluación dirigida a los coordinadores y hay una cuarta evaluación dirigida a los orientadores. Quiere decir que a cada uno de ustedes, según su perfil, irán a salir algunas preguntas. En cuanto, si el colegio tiene orientador, es el mismo docente orientador. Puede ser psicólogo, puede ser docente orientador, pero tiene la misma figura y ellos tienen unas funciones específicas hasta el punto que en estos momentos, con el tema de salud mental, de las habilidades socioemocionales, ellos van a intervenir bastante en estos temas, sobre todo porque en el comité de convivencia escolar, ellos son parte activa de este comité. Ahora bien, es el comité el que lidera las actualizaciones del manual de convivencia, es el que lidera las acciones de promoción, prevención y atención y es el que lidera la capacitación a todos los docentes. Y una de las cosas que yo recomiendo para todos los colegios es que a través de las universidades podamos ser capacitados en primeros auxilios psicológicos de un equipo de docentes o de profesores que estén en la institución y que puedan atender de manera inmediata una situación que se presente. Vale, pero en los protocolos de atención de las situaciones tipo 2 y tipo 3, el docente orientador está allí. Es uno de los pasos, digamos. Ya. Digamos que no es uno de, o sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo mi docente orientadora, yo soy coordinadora de colegio, pero resulta que el momento en que me llega la niña con depresión, con angustia y no está la orientadora en el colegio, automáticamente me toca a mí inmediatamente remitirla a atención en salud física y mental. Inmediatamente yo hago una carta dirigida al hospital, obviamente, si no está la rectora, no está el docente orientador, sino que está el coordinador, indudablemente me corresponde a mí hacer la remisión, citar a los padres de familia, informar a los padres de familia, hacer las actas y posteriormente remitir el caso al Comité de Convivencia Escolar. Pero yo debo actuar. Y es ahí donde nos están haciendo un llamado. Las sentencias 252 nos hacen un llamado a que todos debemos ser diligentes, todos debemos actuar de manera oportuna y todos debemos, digamos, conocer este debido proceso frente a cualquier situación que se presente. Vale, gracias. Cerramos con el maestro Nevaldo Hernández. Maestro, buenas noches. Profesor Nevaldo. Bueno, seguimos con el profesor Samir. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, buenas noches. Mi profe, muchas gracias por el espacio. Tengo una preguntita, profe, de una situación que me salió en un simulacro. La situación era, Diego es un estudiante de grado 11. Es su novia Sandra, quien es estudiante de grado 10º. El miércoles pasado, Diego invitó a su novia Sandra a que en la hora de descanso ingresaran al baño de hombres de primaria a tener relaciones sexuales, puesto que a esta hora los estudiantes de primaria se encuentran en clase. La profesora Berta, al escuchar ciertos ruidos, se acerca al baño de primaria, decide ingresar con la sorpresa que descubre a Diego y a su novia teniendo relaciones sexuales. Esta situación representa, según la ley 1620 de 2013, un tipo de falta, tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Yo marqué tipo 2, por lo que no representa ninguna agresión. Pero me dicen que no, que eso representa una falta tipo 3. Entonces, pues, me quedó como esa duda. No sé si me puede ahí aclarar eso.
Bueno, profesor, es falta 3 porque hay un abuso sexual. Hay un abuso digamos, en el colegio. Porque ese no es el espacio para tener una relación sexual. Por lo tanto, es una situación tipo 3. Ahora bien, si la edad del joven y de la joven, por ejemplo, imaginemos que la niña tenga 13 años y el joven tiene 17 años, automáticamente la podemos considerar como una violación, porque los niños menores de 14 años no vale el consentimiento. Ahí la persona que tiene 17 años, ese sí es absolutamente judicializable y a él sí lo condenan por abuso sexual contra menor de edad. Ahora bien, si están entre los 14 y los 18 años, ambos jóvenes tienen el consentimiento, pero de igual manera no es el espacio, por lo tanto es una situación tipo 3, denominada pues acoso o abuso sexual. Muchísimas gracias, mi profe. Bueno, Carlos, entonces me gustaría que nos evaluaran siquiera una o dos personas que nos dijeran lo positivo, lo negativo y de pronto las recomendaciones